Primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre por permitirnos estar aquí en la iglesia y por confiarnos con su comunidad. Le quiero dar gracias a Concepción y todo el grupo de ella y Jesús de la Divina Misericordia con los que también he compartido aquí en esta comunidad. A todos ellos los saludo con mucho cariño. Y vengo a compartir con ustedes esta tarde de reflexiones para que pues el Señor, que es misericordioso, bondadoso y que es solo amor, a través de su Santo Espíritu nos pueda inspirar en esta tarde para fortalecer nuestra fe y también para que aprendamos a conocerlo más. Sabemos que entre más conozcamos al Señor, más paz y más gozo, más libertad. A pesar de las vicisitudes de esta vida, lo importante es que entre más nos compenetremos en Dios, más vivimos nuestra vida con coherencia espiritual. Por eso, sin importar qué es lo que tengamos que afrontar, lo viviremos con ese gozo, esa paz y la seguridad de que Dios siempre está en control, porque Él tiene un plan perfecto. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que donde Él quiera llevarnos en su espíritu a su palabra, desde ahí nos guíe. Y les voy a leer a ustedes del capítulo 4 de la primera carta de San Juan, o sea 1 Juan 4:7. 1 Juan 4:7. Dios es amor. La caridad fraterna, señal de los cristianos. Queridísimos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que recibiéramos por Él la vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridísimos, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros su perfección. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha hecho participar de su Espíritu. Palabra de Dios. Pues vamos a hablar hoy de lo que la palabra de Dios nos habló, y es sobre el perdón. Yo pienso que lo que más hace falta en este mundo de hoy es perdonar, porque vivimos en un mundo resentido y un mundo de resentidos. Y entre eso nos podemos contar todos nosotros, porque yo creo que aquí no nos escapamos ninguno. Lo importante de hacer estas reflexiones no es pensar que alguno de nosotros estamos libres de lo que estamos exhortando. Por el contrario, cuando yo estoy aquí exhortando, me estoy exhortando también a mí, porque yo soy el primer pecador y sobre todo conocer nuestra miseria y nuestra capacidad de hacer el mal. Y por eso, con esa conciencia es cuando podemos ablandar este corazón y encontrar más humildad para que nosotros podamos reconocer nuestros errores y aprendamos a enfocarnos en nuestros errores primero. Es tan importante porque generalmente nuestra naturaleza humana, que es por naturaleza, valga la redundancia, por naturaleza rebelde, es
definitivo en nuestra vida encontrar y aceptar que está dentro de nosotros esa tendencia. No es culpa de nadie externo, es algo que viene en nuestra sangre. Por eso San Pablo dice que en nosotros, y él habla de esta forma: en mí hay una ley que me inclina a pecar. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Ustedes saben que todos nosotros aquí en este templo, en este momento, podemos testificar de que estamos con una historia en la cual hay muchísimos eventos que traen situaciones horribles en las que nos encontramos, decisiones malas que tomamos, cosas que dijimos de las que nos arrepentimos el resto de nuestra vida, y acciones que están contra nuestra conciencia, pero que fueron por voluntad humana, un instinto que reaccionó e hizo daño. Le hizo daño a nuestra alma, ofendió a Dios e hirió al prójimo. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos escribir una enciclopedia de todos los libros que pudiéramos escribir acerca de los tiempos, los momentos que hemos hecho cosas malas y las decisiones malas que hemos tomado, las cosas malas que le hemos hecho al prójimo, las ofensas a Dios? Esto es si tenemos conciencia, porque ustedes saben que la persona inconsciente no encuentra el mal, además se cree bueno. Ustedes saben que un sicario, un asesino, sale y asesina a una persona, regresa de asesinarla, come y se acuesta en paz, porque no tiene corazón, porque tiene un corazón muerto al amor, y por eso no siente nada con asesinar. De lo mismo sucede con una mujer adúltera: despacha a sus hijos y su esposo por la mañana, se va y comete un adulterio espantoso al mediodía, y por la tarde está con una sonrisa esperando a sus hijos y al esposo como si no hubiera hecho nada, porque tiene el corazón muerto, porque no le importa nada, porque no tiene amor. Lo mismo hace un ladrón: va y se roba las cosas del prójimo, sabiendo que les va a hacer daño, no le importa. Roba y luego piensa que eso se lo merece, porque se lo robó bien robado, y por eso considera que ese es su trabajo, y lo justifica de mil formas, y no siente nada porque tiene su corazón muerto en el pecado. Igual un mentiroso calumnia a otro, levanta falsos testimonios del que envidia, al que le tiene celos, al que quiere manipular o al que quiere separar de su vida porque es competencia, y lo hace y no le importa porque tiene su corazón muerto al amor. Lo mismo pasa con la persona que envidia a los demás y envidia las cosas del prójimo. Igual, envidia todo lo que el prójimo tiene y además no quiere que el prójimo tenga éxito, y cuando el prójimo tiene éxito le duele, le atormenta. Esa persona no cree que eso es malo y tiene muerto el corazón al amor. Y esto todo produce un sentido de resentimiento interior que el hombre lleva, y eso acaba de eliminarlo, porque al final de esta vida, si una persona muere así, nunca verá los ojos de Dios, jamás, porque no podrá entrar en la luz, estará en tinieblas. Muy sencillo. Cuando una persona está llena de envidia, de mentiras, de rencor, de traición, de resentimientos, está llena de impureza, esa persona no resiste la luz, no resiste la bondad, no resiste las cosas sencillas, no resiste la humildad, lo atormenta, desprecia a la gente sencilla, la odia, no resiste la gente obediente, pulcra, la gente digna, no la resiste porque tiene todo indigno, está sucio en el corazón y todas sus intenciones son malignas, y por eso la luz lo encandila, no la resiste. Y eso simplemente a nivel humano. Se puede imaginar al morir y encontrarse con la esplendorosa luz de Dios, lo encandila para siempre, nunca podrá entrar en el descanso eterno de la luz. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos, que nuestra vida apenas ha comenzado y que apenas sí estamos en el vientre del mundo material, no hemos nacido todavía. Eventualmente naceremos si nosotros le ponemos cuidado a lo importante que es alimentar nuestra alma mientras está en el vientre, para que en el momento que nazca la plenitud del mundo espiritual, esa alma esté alimentada y fortalecida por el amor de Dios y pueda sobrevivir
en la luz, porque de lo contrario, esa alma desnutrida y paralítica caerá al abismo porque no podrá progresar hacia Dios. Hoy es un día que Dios nos ha regalado y todo lo que tenemos es gracia. Muchas veces le dedicamos mucho tiempo y le hacemos mucho culto a las cosas malas o a las que nos salen mal. Siempre que encontramos el mal en algún lado, por alguna razón, es al que más le dedicamos tiempo a discutirlo. Pero pocas veces nos dedicamos a alabar a Dios y a glorificarlo por todas las cosas que nos salen bien y por todo el bien que Dios ha traído a nuestra vida. Desen cuenta que en una comunidad o en una familia se gasta más tiempo discutiendo las cosas que salieron mal y las cosas que se dijeron mal y las cosas malas de los demás. Se gasta más tiempo en eso. En cambio, no se gasta casi nada de tiempo glorificando a Dios, dándole gracias, hablando de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, de todas las oportunidades que nos ha dado, de todo lo que nos ha perdonado, de todo lo que es el inmenso regalo de la vida y tantas otras cosas maravillosas que hay en nuestro existir y el existir de nuestro prójimo. Y por eso, cuando Dios se acerca a nosotros y nos toca con su Espíritu, lo primero que hace es traernos su amor. Y en ese momento nos desvanecemos en lágrimas porque empezamos a sentir algo que nunca hemos sentido antes. Sentimos el amor de Dios. Cuando no tenemos el amor de Dios, siempre estamos con un rifle tratando de eliminar todo el que está pretendiendo cambiar nuestro corazón. Y aquel que pretende traer noticias nuevas, aquel que pretende traer algo diferente a lo que yo sé, algo diferente a lo que yo aprendí, algo diferente a la visión que tengo yo de la vida. Y cuando eso es, quiero eliminarlo. No quiero que esa persona me siga hablando y esa persona la quiero destruir. Pero cuando el Espíritu de Dios nos toca profundamente en el corazón y nuestra alma siente el amor de Dios, comenzamos a oír, comenzamos a tener atención y comenzamos a recibir lo que Dios nos quiere decir. Ustedes saben que todos los mensajes que Dios manda, la mayoría no se escuchan porque no quieren al mensajero. Casi todos los profetas han sido asesinados. Los más grandes martirios vienen de la profecía porque la gente no quiere escuchar la verdad, odian la verdad. Y por esto casi todo el mundo desprecia el mensaje porque no le gusta el mensajero. Y aquí es donde tenemos el problema nosotros. Dios a veces nos habla a través de un pordiosero en la calle. A veces nos habla a través de una persona que no representa absolutamente en ninguna forma la persona a la cual aceptaríamos nosotros para que nos hable en esos términos. Y a veces un niño de 7 años es capaz de exhortarnos a nosotros y decirnos la verdad a pesar de que nosotros tengamos 100 años de edad. Pero si no tenemos humildad, nunca reconoceremos que Dios me habló a través de ese niño, simplemente porque lo desprecio porque es niño. Entonces no está supuesto a saber nada. Cuando cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Dios nos creó porque somos sus instrumentos. Ahora Él también nos dio la libertad, el libre albedrío para que nosotros escojamos ser instrumentos del mal si queremos y de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo. Y precisamente estas reflexiones son para que nosotros decidamos a quién estamos sirviendo. Porque si no tenemos claridad quién es nuestro Señor, a quién le estamos dando el señorío, de repente, en la confusión en que vivimos por no saber, le estamos sirviendo al enemigo del alma, y podemos estar dándole gloria y servicio al demonio. El egoísmo es demoníaco, porque el egoísmo es el amor propio, y el amor propio destruye al ser humano completamente. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a morir a sí mismos, para que nosotros dejemos este edificio en que estamos construidos, porque sabemos cada uno de nosotros que desde muy pequeños nosotros comenzamos a edificarnos en nosotros mismos en un mecanismo de defensa personal, porque desde pequeños usted verá a un niño, a un bebé, defendiéndose con su propio biberón, con su propia botellita de leche, porque no quiere tomar más leche y aprende a defenderse con ella. Y nosotros vamos
vamos construyendo una persona que es una persona que se construye afuera de nosotros, pero para cubrirnos a nosotros como una coraza, para poder sobrevivir en este mundo. Y al final no distinguimos entre la persona que creamos y la persona que somos. Entonces nos convertimos en nuestra coraza, y la persona real que está dentro está encarcelada. Y por eso, cuando el Evangelio nos enseña a morir a sí mismos, nos enseña a destruir esa coraza, a tumbar ese edificio. Y eso es muy difícil porque sentimos que nos vamos a morir, sentimos que el mundo nos va a acabar, de que no vamos a tener defensa de todo lo que nos ataca, porque esa construcción de esa coraza, que es nuestro carácter, personalidad, esa persona que hicimos de defensa propia, pensamos que es nuestra vida, que es la cadena donde nos prendemos para poder salvarnos de todas las situaciones humanas y las situaciones diarias, en todas las circunstancias que vivimos. Pero no es verdad. Precisamente Jesús viene a proponernos que nos lancemos al abismo de su amor sin miedo, pero invitándonos a que derrumbemos esa coraza y a que no vivamos de acuerdo a la persona que nos inventamos, sino a la persona que somos. Ustedes se dan cuenta cómo nosotros, por el miedo, por la inseguridad, por la angustia existencial que llevamos todos nosotros de la mortalidad, entramos en la vida social, en el mundo, entre las personas, y a veces le tenemos miedo a la gente y estamos pendientes si nos quieren, si no nos quieren, si nos aceptan, si no nos aceptan, y nosotros creamos una personalidad para defendernos de todos esos miedos, y al final estamos como defendiéndonos de los otros seres humanos, y empezamos a actuar de acuerdo a nuestros miedos, empezamos a actuar de acuerdo a nuestras presunciones y también acerca de nuestros instintos. Y todo esto está equivocado. La enseñanza del Evangelio es que todo eso está equivocado. Porque si nosotros no vivimos en el amor de Dios, en el Espíritu de Dios, que es libertad, que es humildad, que es seguridad de que Dios actúa en nosotros, jamás viviremos libres de estos miedos, de estas incertidumbres, de todo este espíritu de manipulación, de buscar apoyo en los demás y atención. Todo esto es una miseria y una esclavitud que trae la carne, y eso lo tenemos que derrumbar. Nosotros a veces gastamos años estudiando y perfeccionando algún arte, perfeccionando alguna ciencia, y en un momento dado de repente llegamos hasta a conquistar esas ciencias y a convertirnos en maestros de ellas. Pero la ciencia más importante de todas, que es la ciencia del corazón, o sea, la ciencia del amor de Dios, es en la que menos trabajamos, cuando es la única que trascenderá esta vida temporal hacia la vida eterna. La única ciencia. Si nosotros no tenemos bien distribuido en nuestro corazón la conciencia plena de lo que es el amor de Dios, vamos a tener que aprenderlo en un estado muy doloroso que se llama purgatorio. Si ustedes pudieran ver por un instante el mundo espiritual, quedarían asombrados de los billones de espíritus que no pudieron salir de acá, que se salvaron, pero están todavía resolviendo todas las áreas de amor que no conquistaron durante la vida terrenal, y van ascendiendo hacia Dios a medida que las van resolviendo. Eso es muy doloroso, porque es vivir una vida que tenían que haber vivido ya, pero no la alcanzaron a vivir. Es como aquel que está en el colegio y siempre los profesores, los papás, los amigos que son buenos estudiantes le están diciendo: estudia, pon atención, porque al final, en los días del grado, te vas a rajar, no vas a poder pasar la materia, esto, y no pone cuidado. Al final todos se gradúan menos ese, y ese queda atrasado. Muchos terminan yéndose del colegio, otros repiten con dolor, y esto es muy parecido a lo que nos pasa en la vida terrenal. Nosotros somos llamados a ponerle atención a lo que Dios nos dice en el camino. Él se nos aparece cada rato. Lo que pasa es que no nos gusta el mensajero que Él usa. No nos gusta, nos molesta, porque nos está repitiendo lo que tenemos que hacer. Y nosotros creemos que sabemos, cuando realmente estamos ignorando lo que sabemos. Ustedes saben la diferencia que hay entre entender lo que es un ignorante y lo que es un inocente.
Un ignorante es aquel que ignora lo que sabe y por lo tanto no lo hace como lo debe hacer, sino como él quiere, e ignora la verdad. Ese es un ignorante. Un inocente es aquel que no sabe lo que hace porque nadie le ha enseñado, porque no se lo han revelado, porque no tiene ni idea y es inocente. Son dos personas diferentes, el ignorante y el inocente. Pero en este mundo en que vivimos parece ser que el ignorante está justificado. Es más, hay personas que dicen, es que ellos cometieron ese acto tan horrible, tan abominable, porque los pobrecitos son ignorantes. ¡Qué contradicción tan absurda! Si eran ignorantes era porque sabían, y sabían que no lo debían hacer. O sea que para ser inocente se necesita la inocencia, y la inocencia es no conocer y actuar sobre algo que no se conoce y por lo tanto actuar erradamente. Esos no serán condenados por Dios porque no conocen, no saben, no se les ha sido revelado. Pero aquel que conoce, ignora y actúa sobre su ignorancia, que actúa sobre su propia condenación. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces Dios, en su infinita misericordia, nos trae el don maravilloso del perdón. A nosotros, a quienes nos ha llamado, a esta iglesia que es su iglesia y que es una iglesia sacramental. La razón por la cual tenemos sacramentos es porque nosotros fuimos creados con las manos de Dios para ser instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que un católico es. Esta es la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, continuación del judaísmo. Una iglesia, les cuento algo curioso, en la Tierra Santa pasan cosas muy curiosas como esta. De repente estamos visitando en Belén, el lugar donde nació el Señor. O de repente se está visitando también en Jerusalén el sepulcro, el Santo Sepulcro, el sitio donde crucificaron a Jesús, los pasos de las estaciones, y encuentra uno cristianos que no son católicos, que bien son producto de la reforma de hace 500 años, que los conocemos como protestantes o cristianos separados. Los encuentra uno, y encuentra uno esa realidad tan dura para ellos de que no están dentro de este movimiento interno espiritual donde encuentran una iglesia administrando la historia sagrada y se preguntan, pero ¿dónde está mi religión? ¿Dónde tiene la base? Si no está dentro del principio, en administración del principio de la historia sagrada. Algunos entienden esa realidad, otros la pasan por desapercibida porque prefieren no compenetrarse en ella, pero la realidad es esta: Dios nos ha dado una iglesia que ha sido fundada en Jesucristo desde el principio. Por eso nosotros tenemos todos los cuerpos y los huesos de todos los apóstoles. Tenemos todos los escritos originales de las Escrituras, de las Santas Escrituras. Tenemos toda la historia sagrada. Tenemos cuerpos incorruptos que nunca se corrompieron y quedaron perfectamente incorruptibles, como si estuvieran dormidos. Y todo esto solo lo produce la Eucaristía, nada más. Y entonces, en ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado en la iglesia, que es la iglesia del Señor, nos ha dado un sacramento que se llama el sacramento de la reconciliación. Cuando Jesús resucitó, Jesús se le aparece a los apóstoles que estaban escondidos bajo llave en el cuarto de arriba, donde él había celebrado la última cena, que es donde los había enviado a rezar para que llegara el Espíritu Santo. Ahí fue donde los envió después, pero ahí estaban también, porque ese cuarto se convirtió en un lugar donde ellos se reunían todo el tiempo y estaban ahí escondidos. Pues el Señor se les aparece estando ellos a puerta cerrada y entró en su espíritu a través de esa puerta y les dijo: los envío a todos los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a los que se los retengan les quedan retenidos. Antes el Señor le había dado a Pedro la llave del cielo y le había dicho: Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con esto le dio el poder a la iglesia y a los apóstoles para perdonar pecados o retenerlos. Y este es un don maravilloso que Dios dejó a nosotros como eucarísticos, porque
para que nosotros podamos ser esos instrumentos eucarísticos de reparación, necesitamos necesariamente que reconciliarnos con Dios constantemente, porque nuestra naturaleza humana tiende a edificarse en el orgullo, en la pretensión, en la vanidad, por el pecado original que hay en nosotros, que corre por nosotros, que a pesar de haber sido exorcizados de ese pecado por el bautismo, sin embargo las tendencias de ese pecado, mientras tengamos esta carne mortal, estarán vivas en nosotros, y por eso las tenemos que atar en obediencia a Dios a través de los sacramentos. Eso no lo podemos hacer solos. Por eso Jesús, conociendo nuestra naturaleza humana, dejó ese sacramento de la reconciliación para que nosotros pudiéramos constantemente reconciliarnos con Él. ¿Y cómo lo hizo? A través de algo que es absurdo para el ser humano. Lo hizo dejándonos al intermediario. La furia más grande de nuestra naturaleza humana es utilizar un intermediario para llegar a Dios. Entonces de ahí viene la reforma cristiana, el protestantismo. Todas esas cosas fueron abolidas porque se perdió esa humildad que Dios quiso que tuviéramos. Nosotros debemos humillarnos a otro ser humano que tal vez en muchos casos es más pecador que nosotros, o puede que sea mucho más santo, pero es otra criatura humana, que es el sacerdote. Y tenemos que humillarnos a esa persona y contarle nuestros pecados. Y esa persona ungida por el ministerio de la iglesia que le da esa unción sacerdotal, tiene poder a través del Espíritu Santo para desencadenarnos del pecado a través de la absolución. Y es un don sobrenatural. Y les quiero mostrar por qué es sobrenatural. Cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Por lo tanto, estamos encadenados al mal. Eso no lo podemos ver, porque está en el mundo espiritual. Así como no podemos ver que Jesús está vivo en la Eucaristía. Pero nosotros, como católicos que somos, creo y espero que todos nosotros creemos que Jesús está vivo en ese pan. Y también vivo su sangre en ese vino. De la misma forma, en el sacramento de la confesión, cuando nosotros somos absueltos, el demonio tiene que obedecer e irse de nuestra vida, porque solo la iglesia tiene el poder para desatarnos. Y esto es tan importante de entender, que en el momento que el sacerdote levanta su mano y en el nombre de la iglesia, por el magisterio de la iglesia y el don que le otorgó para perdonar los pecados, te absuelvo de todos tus pecados. Esto es un exorcismo prácticamente. Los espíritus del mal tienen que partir. Y tenemos que entender que esa confesión tiene que hacerse muy bien hecha, porque la reconciliación es sinceridad. Es como alguien que venga a tratar de hacer las paces con nosotros después de que han pasado cosas muy horribles. Y viene y nos confiesa a medias sus faltas para buscar nuestra reconciliación. Y nosotros en nuestro corazón sabemos que no lo dijo todo, que no lo entregó todo, que no ha reconocido todo, que tiene guardado gran parte de su pecado que cometió contra mí. Y entonces a mí me cuesta mucho reconciliarme, porque yo sé que esa persona no es sincera y no está reconociendo todo el mal que ha hecho. Y vino a reconciliarse a medias. Entonces yo a medias lo perdono, porque no confío en esa persona, porque no es sincera ni me está diciendo todo lo que me tiene que decir. Y esto mismo pasa ante el tribunal del Señor. El Señor conoce los corazones. Y si yo vengo a confesar mi pecado y tan solo le entrego al Señor un pedazo de ese pecado y lo demás me lo guardo, no quedo reconciliado, porque no soy sincero, porque no estoy diciendo la verdad. Y muchas personas tienen como obstáculo la naturaleza humana del sacerdote. Y cuando llegan a confesarse, entonces les da pena y les da culpa y no son capaces de abrir la boca y contar exactamente el pecado como es. Y por lo tanto no quedan reconciliados. Entonces, reconciliación es un arrepentimiento verdadero, total, profundo, radical, en el cual yo decido y me atrevo a entregar todo el mal que hay en mí y arrepentirme de él, con la conciencia de que mientras tenga este cuerpo mortal
mientras viva en esta tienda, como la llama San Pedro, en esta tienda que todavía es una tienda temporal, yo tendré las posibilidades de volver a caer. Al confesarme y radicalmente renunciar al pecado, estoy consciente de que todavía no he superado el pecado en su totalidad hasta que no muera. Pero lo importante es renunciar a él de verdad. Eso es lo importante, porque ante el tribunal del Señor mi pecado desapareció. ¿Por qué? Porque lo importante es esa intención real que llevamos en nuestro corazón. Yo les pongo un ejemplo humano. Usted tiene un hijo y ese hijo está estudiando para un examen muy importante, y ese examen define sus grados. Pues estudia con una dedicación y un sacrificio increíble, pasa largas horas de la noche despierto y días de sacrificios y de trabajo, y se va a presentar su grado y no lo pasa. Pues para ese padre de familia que vio a su hijo hacer todo el esfuerzo que pudo y entregar todo lo que pudo y hacer todo lo que pudo, para ese padre de familia ese hijo sí pasó el grado, aunque no haya traído el grado del colegio o de su universidad. Pero en el corazón de ese padre, ese hijo pasó el grado, porque entregó todo lo que tenía. Pues ese es Dios con nosotros, porque Dios es un Padre bueno, y Dios no espera que saquemos el diploma, sino que espera que lo entreguemos todo con sinceridad. Y entonces al final de esta vida, aunque no llevemos el diploma de haber conquistado esas debilidades, ese pecado que había en nosotros, el Señor, si se da cuenta que todo lo que nosotros queríamos era superar ese pecado, para Él ya nosotros estamos graduados hace mucho tiempo, porque lo que le importa al Señor es nuestra intención del corazón. Por eso se dice: Dios no desprecia un corazón humillado. Un corazón arrepentido y humillado, Dios nunca lo desprecia. Y esto es lo que tenemos que tener claro en nuestra vida. Hay momentos, y a mí me ha pasado, a usted le ha pasado, a mí me acaba de pasar, momentos en que cometemos errores graves en la vida. Y todo empieza a complicarse por el error que cometimos. Se nos viene el mundo encima. Y entonces nos vamos de rodillas y decimos: Señor, me arrepiento por lo que hice. Esto que hice es muy grave, es horrible, no lo vuelvo a hacer. Te imploro misericordia, Señor, perdóname. El Señor es tan misericordioso que no solamente nos perdona ese error, sino que también ataja la furia del diablo que se entró por ese error a destruirnos todo, porque le dimos entrada. Y lo para el Señor, le dice: se acabó, no puedes seguir destruyendo, porque este hijo se arrepintió. Y le quita toda la fuerza al mal. Y esto es real, es una verdad. Así funciona la justicia divina, es perfecta. Y por eso la palabra dice en Jeremías 15, 17 creo que es, aparece el profeta recibiendo del Señor una palabra que le dice que por haberse arrepentido lo va a liberar de todos sus enemigos. Y esto es algo maravilloso, porque es una promesa increíble donde el Señor nos está certificando a nosotros que su misericordia es de verdad en ese sentido. Porque dice el Señor así, es Jeremías 15, 19, dice: entonces esto dijo el Señor: si te vuelves a mí, yo me volveré a ti y permanecerás en mi presencia. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ellos se volverán a ti, pero tú no te volverás a ellos. Y te constituiré para este pueblo en muralla de bronce inexpugnable. Pelearán contra ti, pero no te podrán, porque yo estaré contigo para salvarte y librarte. Oráculo del Señor: yo te libraré de la mano de los malvados y te redimiré de la garra de los violentos. Palabra de Dios. Esta es una promesa real. El Señor viene a nosotros y no dice mentiras. Por eso, sin importar en qué lío estoy metido yo, sin importar cuál error cometí yo me voy a mis rodillas y le imploro al Señor misericordia. Le digo: Señor, pequé,
Mira lo que me traje encima, el diablo está furioso, mis enemigos me cercaron, todo el mundo me quiere destruir, encontraron la oportunidad para acabarme. Y si tú no me defiendes, se va a acabar todo lo que empecé a construir en mi vida, porque yo pequé, porque yo me traje el diablo encima. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y esta es la única forma en que vamos a entender de qué se trata el perdón, la misericordia de Dios, la reconciliación. La reconciliación tiene que tener ese elemento indispensable de yo reconocer mi pecado. Es de la única manera. Y reconocer que por culpa de ese pecado todo se puede haber dañado. Y esto es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros como hijos de la luz. Porque ¿qué me gano yo con confesarme si realmente no estoy consciente de la dimensión y consecuencia del mal que hice? Y no llevo ese dolor y ese arrepentimiento, sino que lo llevo a medias y no estoy convencido de la seriedad del mal en que estoy metido. Y estoy confesando cosas superficialmente y mi corazón todavía no tiene dolor para reparar ese mal y para reconocer ese mal como un grave mal y para entender de que ese mal tiene espíritu vivo, un espíritu del mal que no nos va a soltar así nomás. Ustedes han visto historias de psicópatas. Digamos, un psicópata secuestra a una niña y se la lleva y le hace cosas horribles y al final el psicópata sabe que la va a matar. Cuando llega la policía a tiempo, antes de que el psicópata logre matar a su víctima, muchas veces vemos estas fotografías, escenas donde la policía se está llevando al psicópata y allá está la víctima y el psicópata sigue amarrado y mirando a la víctima con lágrimas y todo porque no quiere desprenderse de su víctima porque la ama obsesivamente. Es un amor malo, es un amor perverso, un amor que mata. Ese es el pecado, ese es el diablo. El diablo es así, el diablo es como un psicópata obsesionado con nosotros. Y cuando nosotros le damos la oportunidad de que nos encadene, nos secuestre y nos lleve para hacernos las inmundicias que nos hace, él se enamora de nosotros y no nos quiere soltar. Y el día que nos confesamos y la iglesia nos absuelve, los ángeles se lo llevan y nos está mirando así porque está enamorado de nosotros. Y si nosotros le damos esta oportunidad, se suelta de la mano de los ángeles y vuelve a nosotros. Y esto es lo que tenemos que tener claro en nuestra vida, de con quién nos estamos metiendo cuando estamos en pecado, cuando vivimos en pecado. Es muy normal en el mundo de hoy encontrar gente en la iglesia, adentro de la iglesia, viviendo en pecado. Es muy común y además lo tienen perfectamente justificado. Y hay algunos que llegan al extremo tal de atreverse a cometer sacrilegios semanalmente acá, recibiendo la Eucaristía en pecado mortal. Ustedes no se pueden imaginar el dolor que eso causa a los ángeles, el dolor que eso le causa a Jesús, el dolor que le causa a la Virgen y a toda la sabiduría divina por las consecuencias que vienen sobre esa persona. Es como condenarse uno solo. Yo pienso que algo importante que debemos entender nosotros es que cuando usted encuentra un herido en la calle, lo primero que uno tiene de instinto es llevarlo a un hospital, ¿no es verdad? Para que lo ayuden. Y cuando lleva ese herido al hospital, en el hospital lo único que van a hacer es curarlo. Es lo único que hace un hospital. ¿Y cuándo van a dejar salir ese herido del hospital? Cuando le han curado sus heridas. Pues cuando usted recoge un alma en el mundo y la trae al hospital de las almas, al hospital de Dios, al templo de Dios, y la trae para que se sane, la trae para que se reconcilie con el Señor, y la iglesia no quiere dejarla salir hasta que no esté sana, para que aprenda a vivir en el mundo con Dios. Pues esas almas que traemos nosotros acá, no las traemos así heridas para que se queden sangrando en la iglesia, pero a veces encontramos heridos que llegaron del mundo, de la calle, se metieron a la iglesia y no quieren dejarse sanar, y vienen los ángeles: ¿puedo ayudarte a sanar la herida? Todos, el Evangelio las exhorta todos los días: cambia, entra en la salud de Dios, conviértete, no vendas a Dios por una criatura humana, no cambies a Dios por el dinero, no cambies a Dios por la mentira, no cambies a Dios por el odio, no cambies a Dios por el resentimiento y la envidia, no cambies a Dios por la impureza.
Y sin embargo sigue esa alma ahí metida en la iglesia, herida, sangrando, sin querer cambiar. Y parece ser que en una forma misteriosa y absurda el diablo la tiene tan dominada que le hace creer que porque está dentro de la iglesia está bien, porque Dios es misericordioso y va a entender por qué vivo yo en pecado. No es verdad, eso es una mentira. Dios siempre nos entiende, pero no va a evitar las consecuencias de ese pecado porque nosotros no quisimos obedecerle. Y al final, ¿qué puede hacer? Es como muchas veces he llegado yo a los pies de la Virgen María a pedirle ayuda, y en varias ocasiones la Virgen María me ha dicho: no te puedo ayudar, no tengo poder para ayudarte, porque tú no estás en gracia. Y inmediatamente tengo que voltear y organizar todas mis cosas para poderle pedir ayuda a la Virgen y que ella tenga poder para ayudarme y para cambiar mis cosas. Porque si yo no estoy en gracia, nadie en el cielo me puede ayudar, nadie. Y hay gente que vive en pecado mortal y rezando todo el día. ¿Cómo va a creer que le van a escuchar esas oraciones? Esas oraciones le quedan en el libro de la vida, porque Dios no desprecia ninguna oración. Pero esas oraciones no van a actuar en favor suyo por usted vivir en pecado mortal. Y esto lo tenemos que tener claro. No podemos engañarnos. ¿Cuánta gente vive en pecado mortal y piensa que Dios las va a entender cuando sabe que es pecado mortal? Cuando muere un niño que es abortado, ese niño lo único que tiene es el pecado original. Y al entrar a la luz esa alma de ese niño, como las almas no tienen edad, es un alma común y corriente, pero nunca cometió un error, un pecado con las tres condiciones que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Las tres condiciones para cometer un pecado mortal. Ese niño nunca tuvo intención de ofender a Dios, no tuvo conocimiento de cómo ofender a Dios y nunca actuó sobre un pecado. Por lo tanto, es totalmente inocente y Dios lo redime en Jesucristo hacia la gloria eterna. Instantáneamente entra al cielo, un niño abortado, porque es inocente, no se va a detener la misericordia de Dios en él y queda completamente libre de toda su vida natural. Y esto hay que entenderlo con claridad. Yo estoy aquí hoy en este templo y el Señor nos dio esta oportunidad maravillosa de vivir una reflexión sobre mi vida espiritual, porque todo lo que estamos hablando acá es un lenguaje espiritual. Esto no es psicología humana, esto no es ciencia humana, esto no es sociología, ni es política, esto es espiritualidad. Y estamos hablando es de lo que trasciende a la vida eterna, de eso estamos hablando, no de lo que se queda acá. Lo que se queda acá son estos huesos que se pudren y se entierran, pero lo que se va es lo que podamos construir en el mundo espiritual, que solo se construye con las obras del amor incondicional. Eso es lo único que da vida, nada más da vida. Yo le hago un examen a ustedes en este momento. Si usted piensa ¿qué es el amor? Y entonces se da cuenta que el amor para usted es eso que siente por sus seres queridos, eso que siente para sus amigos inmediatos y sus benefactores, y el resto de la humanidad pasa por su lado como si pasara el ganado, porque usted no siente nada por los extraños, no siente nada por sus enemigos, no siente nada por la gente que no lo quiere, no siente nada por la gente que lo ignora, solamente por los seres queridos y uno que otro amigo. Si usted es eso, usted es tan bueno como los más malos, porque los asesinos, los criminales son iguales. Ellos aman a la gente que tienen al lado de ellos y los que les benefician y los que son amigos de ellos, y a los demás los matan o los usan o los manipulan o quién sabe cuántas maldades les hacen. Pues, ¿cuál es la diferencia entre uno que no ama sino a los seres queridos y el resto de la humanidad es indiferente, y un malvado que ama a los suyos y odia a todos los demás? No hay mucha diferencia, estamos casi en el mismo territorio. Yo le aseguro, si usted se muere hoy y usted es una criatura humana que solo tenía amor para aquellos que estaban a su lado y eran importantes para usted, pero cuando usted se para aquí en la puerta de esta iglesia y le pasa gente por cantidades en estos automóviles y en los autobuses y pasa caminando por el lado y parece que pasaran
manadas de animales y aves, no es nada, no siento nada por ellos, no existen en mi vida. Ay, si yo me muero así y por milagro de Dios me salvo, me tocaría pasar años en el purgatorio, aprendiendo a amar toda esa gente que pasó por mi lado, que ignoré toda mi vida. Esto es lo más importante para nosotros entender de la lección del amor de Dios. Y es que Dios nos amó a nosotros primero y por eso nos creó. Y por lo tanto nosotros subsistimos tan solo en el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el amor que le debemos uno al otro, el amor que debemos darle a todo el mundo. ¿Sabe en qué momento su corazón comienza a sanarse y el Espíritu Santo a vivir realmente dentro de usted? El día que usted comience a preocuparse también por su prójimo, el día que usted esté parado en una esquina y sienta las necesidades de la gente extraña que pasa por ahí por un segundo, que a lo mejor nunca más la va a volver a ver. Pero le aseguro esto: toda persona que usted vea en su vida, aunque sea un instante, le pertenece a usted. Por algo la vio, por algo el Señor se la mostró, por algo pasó por su lado. ¿Y qué tiene que hacer usted con esas personas? Solo tiene que amarlas, tiene que bendecirlas, tiene que sentir por ellas, tiene que existir en su corazón. Y si no existen en su corazón y pasan indiferentes, usted jamás podrá crecer espiritualmente. Si usted no es capaz de pedirle a Dios de rodillas que le dé el amor por sus enemigos, por las personas que lo desprecian, lo humillan, lo odian, lo ignoran, si usted no le pide a Dios eso, jamás conocerá lo que es la paz del Señor. Porque la paz del Señor se encuentra cuando nosotros hacemos el esfuerzo sobrehumano para alcanzar estados superiores del espíritu que solo se logran conquistar con el amor de Dios, que llega cuando yo me atrevo a amar lo imposible, cuando pido cosas imposibles a Dios y le digo: es imposible amar al que me hizo daño, es imposible amar al que me humilla y me desprecia y me odia, pero precisamente, Señor, eso es lo que quiero. Es imposible porque tú eres el que puede hacer lo imposible, y ese amor tuyo es el único que me puede dar el crecimiento que necesito. Ahí nace el verdadero gozo interior del alma, ahí nace la verdadera paz, ahí nace lo que es espiritualidad, que es el edificio que se construye sobre esta religión. Y empezamos a entender la diferencia entre religión y espiritualidad. Aquí en la misa del domingo se ve mucha gente, muchísima gente, y no podemos juzgar a nadie porque cada uno tiene su vida y la existencia humana es de mucho respeto, porque cada uno tiene que administrarla de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a sus decisiones y a su conciencia. Pero sabemos también que muchísima gente que está aquí en la misa en un domingo son gente religiosa, pero no es gente espiritual necesariamente toda, porque mucha gente viene acá por tradición, porque aquí se sienten bien y piensan que de repente así Dios se pone contento con ellos, aunque al salir de acá le pertenecen al mundo, no le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios supuestamente un momento mientras están en la Eucaristía. Luego salen y le pertenecen a sus instintos, a sus deseos, a sus pasiones, al mundo, a todo este encantamiento, todo este hechizo del mundo material. Pero las cosas de Dios no permanecen diariamente en sus corazones. ¿Quién puede juzgarlos? Nadie, solo Dios. Pero podemos reflexionar en eso. Entonces, espiritualidad es cuando el hombre está desafiando sus defectos y buscando el amor verdadero de Dios. Esa es espiritualidad. Espiritualidad es cuando yo me miro en el corazón y digo: hay cosas muy graves en mí que tengo que cambiar. Ustedes han visto cómo la gente hace cosas absurdas como esta. Dicen: yo soy de muy mal temperamento, pero así es mi abuelo, y así son en la familia nuestra. Somos todos muy difíciles, y piensan que es una virtud. Es como si fuera una herencia maravillosa, que todos son así en la familia, cuando en realidad es una maldición, porque con eso se ofende el prójimo, se ofende a Dios, se daña el alma, se amarga el corazón, se hacen toda clase de daños, cuando esas cosas debíamos exorcizarlas de nuestra vida. Uno debía constantemente de rodillas decirle al Señor: Señor, heredé esta maldición que me hace faltarle la caridad del prójimo, pierdo
mi conciencia, mi estado natural lo pierdo constantemente por cualquier cosa que me hacen, porque no tengo tolerancia ni paciencia, no tengo compasión ni caridad. Ten misericordia de mí, cámbiame, Señor. Esto es crecer hacia el amor de Dios. Esto es buscar la verdad. Esto es cambiar todo. Y en ese momento, cuando nosotros existimos dentro de esas reflexiones, cuando existimos dentro de esos desafíos, el prójimo siente la paz que nosotros queremos tener y la siente como si ya la tuviéramos nosotros. ¿Cuántas veces hay una persona luchando fuertemente para superar todos sus defectos y todas sus cosas horribles de adentro, y lo está haciendo con mucha sinceridad, y todavía no ha alcanzado esa paz, todavía no tiene ese gozo interior? Pero de repente alrededor la gente comienza a ver como si esa persona tuviera una inmensa paz y un inmenso gozo. ¿Y por qué será eso? Porque es que Dios ya se la dio y esa persona ni sabe todavía, porque todavía está viviendo dentro de su miseria que tanto desprecia y tanto odia. Pero esa paz ya Dios se la tiene en su aura, se la tiene en su vida, y los demás ya la sienten. A pesar de que uno dentro de su corazón tiene la turbulencia de sus defectos y sabe que no es santo, sabe que no se ha perfeccionado, sabe que le falta mucho amor, que le falta mucho, pero como eso es todo lo que uno quiere, la paz y el gozo verdadero ya existe en uno y los demás la sienten. Y esto es un don maravilloso, porque sin darnos cuenta, la paz que tanto anhelamos, que no la sentimos en el corazón, ya está sanando a la gente que está alrededor de nosotros, porque Dios ya nos la dio. Y esto es muy lindo, porque ahí es cuando encontramos esta miseria humana nuestra que Dios está utilizando como instrumento de sanación y salvación para toda la humanidad, a pesar de nuestra miseria. Yo amo mucho una enseñanza que dio un obispo americano que era muy santo, que está en este momento en la causa para su beatificación, que se llama el obispo Fulton Sheen. Él vivió por allá en los años 40, 50, 60, murió, y tenía un programa de televisión en los Estados Unidos, vestido de obispo y todo. En esa época era un programa muy popular en todo el país. Y este hombre era un hombre de Dios, un predicador increíble. Y él decía: el burrito del Domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta era para él. Él entró a Jerusalén con Jesús y decía: uy, estos judíos cómo aman los burros, miren toda recibida que me están haciendo, cuando toda recibida era para el que iba encima de él, para Jesús. Pero esto es lo que nos pasa a nosotros a veces, que nosotros creemos que somos los agasajados, que nosotros así nos encontramos a veces predicadores en la iglesia. Están ahí predicando y tienen todo ese orgullo y están perfectamente educados y se conocen la Biblia de memoria y hacen cosas y el Espíritu hace cosas a través de ellos y piensan que están superdotados y llenos de cosas, y al final piensan que es para ellos y ya está. ¿Sí? Y se olvidan de que encima de ellos está el Espíritu Santo. Y por eso debemos entender que Dios nos está llamando a nosotros a tener esa sencillez de corazón, de acordarnos siempre que somos el burro, y pedirle al Señor que seamos dóciles para que el Señor nos pueda llevar. Si nos lleva de cabresto, como dice, que nos lleve con las riendas puestas a donde Él quiera. Y esto es vital, importante, que nunca voy a creer yo que yo soy el que estoy haciendo nada, porque no lo estoy haciendo. Esa es la verdad. Cada vez que yo vengo a predicar así, yo me acuerdo de quién soy yo y le pido al Señor de rodillas: Señor, no permitas dejarme ir a hablarle a esta gente que es tu pueblo, si yo no voy a tener en mi corazón como única intención de que yo verdaderamente los amo y me preocupo por la salvación de sus almas. Yo no quiero venir aquí a hacer un espectáculo de mí mismo para que ustedes digan: ¿cómo habla? ¿Cómo de esto? ¿Cómo aquello? No, ojalá que no se acuerden ni de mi nombre. Lo importante es el Espíritu Santo que se mueve acá y que viene a hablarnos a nuestro corazón. Yo no, yo soy el burro. Y esto es importante tenerlo claro, bien claro, porque no es cuestión de quién está diciendo qué, sino qué es lo que estamos escuchando y qué vamos a hacer con lo que escuchamos. Eso es lo importante, no quién lo dijo, no quién lo trajo, sino para qué y qué es lo que voy a hacer con eso. Eso es lo importante, porque así no le hacemos culto a las personas ni nos recordamos de cosas inverosímiles, cosas que no son naturales para la vida de la gracia.
Así de que Dios quiere que nosotros entendamos la sencillez del Evangelio. Yo nunca preparo mis charlas. Aquí ahorita ni siquiera sabía de qué les iba a hablar. El Espíritu Santo me llevó a hablar del perdón, pero nunca las preparo, porque yo nunca estudié teología ni ciencias religiosas. Yo soy un hombre que soy actor, compositor, toda mi vida viví lejos de Dios. Tengo una conversión radical de hace 14 años. El Señor transformó mi vida completamente, y siendo un hombre prácticamente que debía estar en los infiernos condenado, porque yo perseguía al Señor, me burlé de los cristianos, hice cosas horribles contra la iglesia y viví en pecado por 33 años. Sin embargo, el Señor se me apareció a mí, el más malo de todos, y encima de que se me apareció me mostró misterios insondables, me los infundió en mi corazón y me mandó a testificar. Porque a mí me pasó como a los endemoniados gerasenos. Ustedes se acuerdan que Jesús exorciza a ese hombre que estaba desnudo corriendo por las tumbas en el cementerio, y que después de que lo exorcizó, ese hombre se quería ir con el Señor. Y el Señor le dijo: no, te vas a quedar aquí en tu pueblo testificando las cosas que yo hice por ti y glorificándome con eso. Eso es exactamente lo que hizo conmigo. Pero por eso me acuerdo de que todo esto que yo les estoy diciendo, yo no lo aprendí en una escuela, yo no lo estudié en una escuela bíblica, yo no estudié ciencias religiosas, yo no me he leído 50 libros de teología, yo no he estado en clases de pastoral para predicar, nada de eso. Me acuerdo desde que esto me lo entregó el Señor. ¿Y sabe qué me entregó? Me entregó la naturaleza del burro. Y me dijo: te vas y yo voy encima y yo soy el que voy a hablar. Y tú obedeces. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que ser bueno, obedecer, y esa naturaleza rebelde tuya la vas a tener amarrada a mis sacramentos. Y ahí te mantendrás. Y el resto lo haré yo. Y yo tengo testimonio de 13 años de misiones por el mundo, en el que sé que constantemente el Señor es el que ha hecho el trabajo. Yo nunca he hecho nada. Si algo he hecho es tratar de dañar las cosas del Señor. Por eso todos los días le imploro que me amarre. Cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que le digo al Señor es: átame, Señor, porque quién sabe en qué andaré yo hoy. Así de que pidámosle al Señor esa gracia. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra podamos nosotros pues vivir esta experiencia del amor de Dios en la reconciliación. Ustedes saben que si nosotros no entendemos lo importante que es reconciliarnos, jamás podremos encontrar la paz que nos trae el santuario divino a nuestro corazón, si el Espíritu Santo habita en nosotros por habernos reconciliado de verdad. Así de que este sacramento, la confesión, es un don maravilloso. Yo le pido a Dios que si aquí en este templo, en este momento, hay personas que viven en pecado mortal, personas que no creen que es necesario confesarse, o personas que se confiesan mal, que el Señor nos dé la gracia hoy para que ustedes tengan un cambio radical en sus vidas. Y les aseguro esto: cuando una sola persona cambia radicalmente, toda la iglesia entera, en el mundo entero, se beneficia. Todas las almas, hay una bendición a toda la iglesia entera. Por eso nosotros somos demasiado importantes para la economía de la salvación de las almas. Miles de almas dependen de nosotros. Ustedes no se imaginan la fiesta que hay en el cielo cuando alguien realmente se cambia hacia la luz radicalmente, 100%. Por eso nunca vayan a cambiar a Dios por otro ser humano. Nunca vayan a cambiar a Dios por el dinero, por las pasiones desordenadas, por cosas inverosímiles de la tierra. No lo hagan. Denle la alegría al cielo, que esa alegría se va a transmitir en la salvación de millones de almas. Este mundo está lleno de gente endemoniada. Necesitamos santos. Y es posible ser santo, es posible volvernos buenos, es posible perdonar y buscar el perdón de Dios. Con esta palabra cierro esta reflexión aquí donde me acaba de llevar el Señor, y dice, es la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 14, y dice: fidelidad a la Sagrada Escritura, 2 Timoteo 3, 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, ya que sabes de quiénes lo aprendiste, y porque desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por este momento de reflexión. Y en este momento pues tomamos un descanso de unos 10 minutos o 15 minutos y ya les daré la última reflexión porque tenemos que terminar a las 5:30. Amén.